Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio del podcast de Talent Time. A los que ya nos estabais siguiendo en redes sociales, ya sabríais que nos traíamos algo entre manos y era este proyecto, un ambicioso proyecto con el cual queremos compartir con vosotros contenido de actualidad, contenido interesante, importante y también contenido polémico. Nuestro primer episodio ha tenido que ser modificado dado la importancia y sobre todo el terremoto que ha generado el anuncio por parte de 12 clubes ayer de la creación de la Superliga Europea, que ha sacudido no solo el fútbol europeo sino el fútbol mundial. Algo que ya se llevaba rumoreando varios años, como era la creación de la Superliga Europea. Hubo ya un pequeño amago hace unos cuantos años de la creación de esta competición y parecía que las aguas se habían calmado y todo había vuelto a su cauce, pero la pandemia de COVID sufrida el año pasado y que este año todavía está teniendo sus efectos, ha propiciado que los clubes que en su día intentaron crear esta competición hayan vuelto a la carga y estén decididos a partir del año 2024 a lanzar esta competición. Así pues, agradeceros lo primero de todo que estéis aquí compartiendo con nosotros vuestro tiempo, escuchándonos, dejándonos entrar, como se suele decir, en vuestras casas. De verdad, de corazón, muchas gracias por darnos esta oportunidad y esperamos que los podcasts y el contenido que os vayamos entregando a través de nuestras redes sociales sean de vuestro agrado, os gusten, por qué no decirlo, os enganchen a compartir vuestro tiempo con nosotros. Y comentaros que para este primer episodio hemos querido hacer, a pesar de la falta de preparación y de tiempo, hemos querido hacer algo especial y no es otro que abrir con una canción llamada Rocksteady del grupo belga de música The Moon Invaders. Desde aquí darles las gracias por cedernos esta canción, por dejarnos incluir su música en nuestro programa. Y queremos también pues que conozcáis vosotros un poquito de este grupo. Iremos en sucesivos episodios poniendo canciones de este grupo para que les vayáis escuchando. No es un grupo muy conocido aquí en España. Y vamos a arrancar. Vamos a arrancar con este primer episodio, Superliga Europea versus Champions League. Y lo primero de todo, pues vamos a ver quiénes son los clubes fundadores, qué clubes que por el momento están en contra, algunos clubes que se podrían quedar fuera de la Superliga. Iremos dando pequeños apuntes, pequeños detalles de en qué consiste esta Superliga, el tema de los ingresos, que es una parte fundamental para entender el problema que se ha generado, y terminaremos dando nuestra opinión, que como aficionados al fútbol y en mi caso como entrenador de fútbol, pues tenemos una visión particular sobre este tema, sobre la problemática que puede llegar a generar y daremos alguna posible solución que se nos ha ocurrido, pequeños apuntes que hemos visto en numerosas varias webs, comentarios de deportistas, etcétera. Y esperamos que os queráis quedar a compartir este rato con nosotros. Así pues, arrancamos hablando de los clubes fundadores, que son 12, tres clubes españoles, Real Madrid como principal cabeza visible, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, tres equipos italianos, el Milán, el Inter y la Juventus, que fue junto con el Real Madrid los principales artífices de esta competición. Y aparte de estos seis equipos ingleses.
Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal y Tottenham. Estos 12 equipos son 12 equipos que tendrían su plaza asegurada en la Superliga Europea. Faltarían por entrar dentro del cupo de los fundadores 3 equipos. No se sabe todavía quiénes van a ser. En principio estaba pensado que fueran Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, pero estos 3 equipos por el momento han mostrado su rechazo a esta competición europea. Cabe todavía la sorpresa dentro de la negativa del Paris Saint-Germain, ya que todo el mundo daba por hecho que este club, en manos de Nasser Al-Khelaifi, y dado su potencial económico, estaría de acuerdo en la creación de esta Superliga. De ahí que por un lado haya causado sorpresa y por otro cause recelo que de momento hayan votado en contra. El Bayern Múnich, uno de los principales equipos, principales potencias europeas y sobre todo principal equipo alemán, también ha mostrado su desacuerdo con la creación de esta Superliga, y así como el Borussia Dortmund, que en estos momentos es el segundo equipo en importancia en Alemania, también se ha mostrado en contra. Aparte, suponiendo que estos 3 equipos o 3 clubes más entraran dentro del cupo de los clubes fundadores, llama la atención que, por ejemplo, uno de los equipos que se haya quedado fuera en esta primera iniciativa, primera oleada de la Superliga, sea un campeón de Europa como el Ajax de Ámsterdam, ya que este club posee más copas de Europa que 8 de los 12 clubes fundadores que se han unido a la iniciativa. Equipos también campeones de Europa, como por ejemplo el Oporto portugués, se han quedado fuera. Otros equipos con tradición futbolera en Europa, como son el Nápoles, el Valencia, el Sevilla, la Lazio, la Atalanta, el Villarreal, el Olympique de Lyon. Equipos históricos como Olympiacos o Celtic de Glasgow, o incluso el RB Leipzig, serían equipos que se quedarían fuera de la disputa de esta competición, y llama mucho la atención, ¿no? Porque de esos 20 equipos que tendría la competición, la Superliga Europea, 15 tendrían, independientemente de lo que hicieran en sus competiciones domésticas, suponiendo, y luego hablaremos de ello, que pudieran seguir participando en sus competiciones nacionales, no necesitarían ningún mérito deportivo para clasificarse para esta competición, como actualmente ocurre con la Champions, ¿no? Ya sea bien ganando la Champions League, bien la Europa League, o bien sus respectivas ligas, todos los equipos que deseen participar en la Champions necesitan cumplir unos méritos deportivos, ¿no? Como siempre se ha hecho, además, en cualquier competición, ya sea fútbol, baloncesto, balonmano. Siempre ha sido la máxima competición europea, pues un premio a ese esfuerzo deportivo, a ese mérito. Pero con la creación de la Superliga Europea solamente serían 5 los equipos que obtendrían una plaza de invitados cada temporada. Eso sí, parece ser que han dicho que, bueno, estos 5 equipos invitados sí atenderían a criterios de mérito deportivo, pero claro, ya reduciría muchísimo el cupo de equipos que podrían disputar lo que sería la máxima competición europea. ¿Por qué se ha motivado principalmente la creación de esta Superliga Europea? Principalmente el motivo, digan lo que digan, no es otro que el económico. Actualmente, como veis en pantalla, y gracias a la fuente de Swiss Rumble, los principales equipos, los 12 equipos fundadores, tienen el que menos una deuda financiera de 200 millones de euros, como es el caso del Manchester City, 224 en el caso del Chelsea. El Real Madrid, por ejemplo, tiene una deuda de 650 millones de euros. Y en el caso del Barcelona y el Tottenham, por ejemplo, nos vamos ya a los 1.000 millones de euros de deuda financiera. Un importante agujero económico
y bajo el cual pues se han querido amparar, aunque no lo han dicho abiertamente, para la creación de esta Superliga. Un poquito más adelante veremos el montante económico que puede llegar a mover esta Superliga en comparación con la actual Champions. Pero principalmente y más este año con la pandemia que ha habido por el coronavirus, que ha borrado los espectadores de los estadios de fútbol, se han reducido los ingresos, sobre todo por abonos y merchandising de los clubs, pues quieren un montante económico que la Champions, pese al incremento de financiación por parte de la UEFA, en ningún caso va a poder igualar con la Superliga. El tema de ingresos económicos, como estáis viendo, en Champions League actualmente, un equipo que gane todos los partidos, desde el primer partido de la fase de grupos hasta la final, y luego, posteriormente, gane la Supercopa de Europa, puede ganar en torno a unos 85-100 millones de euros. Actualmente la Champions League tiene por participación un montante fijo de 15,25 millones de euros. Y dentro de la fase de grupos la victoria se prima con 2,7 millones de euros y el empate con 900.000 euros. Aparte de esto, tendríamos por clasificarse para octavos de final 9,5 millones de euros, 10 millones de euros por clasificarse para los cuartos de final, 12 millones por clasificarse para las semifinales y cada equipo participante en la final se llevaría 15 millones de euros, más 4 millones que se ingresaría el campeón y 3,5 millones de euros por participar en la Supercopa de Europa. En contraposición a estos ingresos, la Superliga Europea, lo que se está hablando hasta el momento, las fuentes, los datos que tenemos hasta ahora, hablan de un montante de 350 millones de euros solo por participar en la Superliga Europea. Como veis, es más del triple de lo que se llevaría un equipo de Champions por toda la competición. Ya dentro de la Superliga Europea, pues habría que hablar, aparte de esta cantidad, ingresos por taquilla, merchandising, market pool, etcétera, etcétera. Con lo cual, podríamos estar hablando de cerca de 400-500 millones de euros para el campeón. Otro problema que ha habido este año, como hemos indicado al principio de este podcast, es el tema de las pérdidas económicas producidas por la pandemia del COVID. Hemos conseguido ver algunos datos aproximados de algunos de los principales clubes fundadores y en el caso, por ejemplo, de Atlético de Madrid y Real Madrid, las pérdidas ocasionadas por la pandemia del COVID rondan los 100 millones de euros, 175 en el caso del Barcelona, 194 si nos vamos a ver las cuentas de la Juventus, 200 millones de euros del Milán o en el caso del Manchester United, que es el equipo que menos pérdidas ha registrado, bajaríamos hasta 15 millones de euros. ¿Cómo se repartirían los ingresos en esta nueva Superliga Europea? Hemos hablado de un montante por participar de 350 millones de euros, pero tendríamos que hacer distinción de un primer reparto, que serían aproximadamente unos 3.500 millones de euros, y los ingresos de televisión, por otro lado, que podrían rondar aproximadamente los 4.000 millones de euros. Bien, en el caso del primer reparto, de esta partida presupuestaria, por así llamarlo, de 3.500 millones de euros, habría 6 clubes que se llevarían 350 millones de euros, 4 clubes se llevarían 225 millones de euros, 2 clubes se llevarían 112 millones, perdón, y los 3 clubes restantes se llevarían 100 millones de euros. Como vemos en este caso, los 3 clubes que menos se llevarían estarían rondando aproximadamente lo que ganaría el campeón de la Champions.
no tenemos datos de qué clubes estarían en un escalón y qué clubes en otro, ni en base a qué criterios se distribuiría este reparto económico. Pero de lo que sí tenemos más o menos datos de cómo se repartirían serían los ingresos de televisión. Estos 4.000 millones de euros, un 65% iría para los clubes fundadores, un 20% se repartiría en base a los méritos deportivos. Aquí sí entraría la meritocracia, los méritos deportivos, y un 15% de estos 4.000 millones de euros de partida de ingresos televisivos se repartiría en base a una distribución comercial. No sabemos qué criterios va a seguir este tipo de distribución comercial, pero aproximadamente este sería la forma de repartir los ingresos que generaría esta Superliga. Y ahora vamos a hablar de los antecedentes que tiene esta Superliga Europea que se quiere instaurar. En el fútbol no ha habido un precedente similar, hubo un intento, como hemos indicado antes, hace aproximadamente 8 o 10 años de crear esta Superliga Europea, pero digamos que quedó ahí un poquito apartado el proyecto y hasta hace 1 o 2 años pues no se volvió a empezar a hablar de esta creación de la Superliga. Sin embargo, en el baloncesto europeo sí tenemos un precedente. De hecho, vamos a ir viendo como por las fechas pues todavía estamos dentro de ese periodo que supuso un cisma en el baloncesto y que arrancó a finales de los años 90, principios de los 2000, con un enfrentamiento entre la Euroliga y la Suproliga, dos competiciones que durante 2 temporadas se estuvieron coexistiendo. De hecho, en la temporada 2000-2001 se disputaron dos Copas de Europa y hubo dos campeones distintos. Tenemos por el lado de la Suproliga, competición que gestionaba la FIBA, el campeón fue el Maccabi de Tel Aviv, y en el caso de la Euroliga, competición que a día de hoy es la que se está disputando, el campeón fue la Kinder de Bolonia. Estas dos competiciones, como hemos dicho, coexistieron durante un par de años. Posteriormente parece ser que se llegó a un acuerdo entre todas las partes, Euroliga, clubes, federaciones, y en 2015 se firmó un acuerdo entre la Euroliga y la empresa IMG, un acuerdo válido durante los siguientes 10 años, a razón de 630 millones de euros por la explotación de esta competición más los derechos televisivos. Este acuerdo, como acabamos de decir, estamos todavía dentro de ese periodo, terminaría en 2025 y está por ver lo que ocurre. A día de hoy no se ha oído todavía nada sobre las intenciones que tienen unos y otros. Y ahora vamos a explicar el problema que hay con este acuerdo y cómo está afectando en el baloncesto para que podamos entender un poquito más cómo podría afectar al fútbol. Bien, en el caso del baloncesto, la creación de esta Euroliga y el acuerdo que se firmó con la empresa IMG dio lugar a la aparición de las licencias tipo A y las ventanas FIBA. ¿Qué son las licencias tipo A? Las licencias tipo A, digamos que sería como los clubes fundadores de la Superliga de Fútbol. Son una serie de equipos que tienen esta licencia otorgada y a los cuales, independientemente de la clasificación a final de año en sus respectivas ligas, tienen asegurada la participación en la Euroliga de baloncesto. En el caso, por ejemplo, de la ACB, dos de estos clubes serían Real Madrid y Barcelona. Y esto, pues, a mi modo de ver, termina incrementando, por así decirlo,
la diferencia de potencial y de poderío económico entre los equipos que participan en esta competición europea y los que no tienen acceso a esta competición, ya que es una competición que genera unos ingresos que siempre van a tener los mismos equipos, salvo los que puedan acudir de invitados, pero esto es de forma puntual. Un equipo puede ir invitado 1 o 2 años, pero si al tercero a lo mejor no tiene un rendimiento deportivo en su liga o sucede algo, se puede quedar sin participar en esta competición y esto le puede causar un serio perjuicio. Y por otro lado, tenemos las ventanas FIBA en las cuales, perdón, en las cuales los equipos no ceden a sus jugadores a las selecciones nacionales. El caso, por ejemplo, de la selección española, que hace no mucho tiempo ha disputado partidos de clasificación, pues ha tenido que ir con jugadores, digamos, de segunda, tercera fila, y aún así ha sacado adelante los partidos y se ha logrado clasificar para las competiciones internacionales. Pero esto sería una posible consecuencia que podría traer en el caso del fútbol a las selecciones, a los combinados nacionales. Así pues, problemas que surgen con la creación de la Euroliga. En primer lugar, las amenazas que tanto UEFA como FIFA han lanzado ya a estos clubes fundadores, mediante las cuales les amenazan, valga la redundancia, con expulsarles o excluirles de la participación de sus competiciones. Pero no todo quedaría ahí, porque también estarían salpicadas las competiciones nacionales y estos equipos estarían excluidos de las competiciones nacionales. Es decir, en la Liga Española, por ejemplo, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid no podrían participar si esto se llegase a llevar a cabo. En Inglaterra, por ejemplo, Manchester, Arsenal, City, Tottenham no podrían participar en la Premier, y en Italia estaríamos en el mismo caso con Juventus, Milán e Inter. Aparte de esto, la FIFA ha amenazado con que los jugadores de los clubes fundadores no puedan participar con sus selecciones nacionales, lo cual terminaría salpicando también a Eurocopas, Mundiales, Copa América, Copa de África, Mundialito de Clubs. Estaríamos hablando de un cisma muy importante en el mundo del fútbol y que no sé yo si estas amenazas llegarían a cristalizar. En el caso que hemos hablado, por ejemplo, del baloncesto, hubo también unas amenazas similares por parte de los máximos organismos del baloncesto y finalmente no llegó a ocurrir ninguna de estas sanciones. Al revés, como hemos dicho, en el año 2015 se llegó a un acuerdo que parecía que iba a contentar un poco a todas las partes, pero finalmente no ha sido así y sigue habiendo esos pequeños tira y afloja con el tema principalmente de las ventanas FIBA y de las licencias que hacen que la Euroliga de baloncesto sea una competición cerrada, como ocurre con esta Superliga de fútbol. En cuanto a consecuencias, a mi modo de ver, que podría traer en el fútbol, y aquí vamos a entrar ya en el apartado de opinión personal, intentando ser lo más objetivo posible. Creo que la creación de esta Superliga, tal y como está planificada, tal y como la quieren crear, abriría todavía más la diferencia entre los clubes ricos, los clubes pobres y los clubes medios, ya que al ser una competición tan cerrada, por mucho que ayer Florentino Pérez en el Chiringuito dijera que no era una competición cerrada, a mi modo de ver, una competición en la que 15 de los 20 clubes participantes
van a tener su participación asegurada, hagan lo que hagan en sus competiciones nacionales, es una competición cerrada. Lo otro son, pues bueno, wildcards, invitaciones o como quieran llamarlo, pero a fin de cuentas es una competición cerrada. Entonces, estos 15 clubes que van a, suponiendo que llegara a crearse, ¿no? La Superliga, estos 15 clubes que se van a repartir la enorme cantidad de dinero que hemos estado hablando antes, esos 3.500 millones de euros destinados a las cuotas por participar y demás, y los cerca de 4.000 millones de euros por ingresos televisivos, pues van a ir año a año sufragando sus economías, aumentando su potencial económico, sus ingresos, cosa que otros equipos, pues como por ejemplo podría ser el Ajax o PSV en Holanda, el Porto en Portugal, o incluso Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Sevilla, aquí en España o incluso en Italia, Lazio, Nápoles, Atalanta. Estos equipos no van a disponer de esas fuertes fuentes de ingresos y por consiguiente no van a poder ir generando cada año pues competitividad y mejores plantillas, ¿no? Eh, hemos apuntado aquí, tenemos nuestra chuletilla, ya que ayer Florentino Pérez pues acudió a modo, digamos, de primicia, ¿no? O de entrevista al programa deportivo del Chiringuito y hemos desgranado varios puntos, algunos en los que estoy de acuerdo con lo que dijo, otros no tanto, y los vamos a ir comentando con vosotros para que luego nos dejéis vuestros comentarios, nos hagáis llegar vuestras impresiones. Esto siempre nos gusta que vosotros, que sois nuestro sustento y para quienes está hecho este programa, pues nos vayáis dejando vuestras ideas, vuestras discrepancias, porque también podéis estar en desacuerdo con nosotros, no todo tiene que ser estar de acuerdo. Aceptamos la crítica, es más, esperamos crítica por vuestra parte, ya que es la mejor forma de mejorar este programa, este espacio y de poder daros un mejor contenido, ¿no? Entonces, vamos a comentar algunas de las frases que dio Florentino Pérez, digamos, de los titulares, ¿no? El primero de ellos que dijo, que a mí me ha llamado mucho la atención, fue que el fútbol debe ser de todos. Estoy de acuerdo en la frase, que el fútbol debe ser de todos y principalmente de los aficionados. Parece ser que esto se les está olvidando en los últimos años a los dirigentes de los principales clubes, que el fútbol sin aficionados, como se ha podido ver en esta última temporada y media, está descafeinado. Sin aficionados, el fútbol pierde su esencia. Ese ambiente en los estadios, fuera de los estadios, en los alrededores, los grupos de amigos que se reúnen para ver un partido en casa de alguno, ese contacto social sin aficionados dejaría de existir. Pero claro, habla de que el fútbol debe ser de todos, pero al mismo tiempo quieren crear una competición en la que 15 equipos tendrían plaza fija. Con lo cual, a diferencia de la actual Champions League, no estamos hablando de una competición para todos. Estaríamos hablando de una competición de unos pocos en la que unos muchos tendrían que pelear por las migajas, que son esas 5 plazas de invitados, ¿no? Luego dijo también Florentino Pérez que el fútbol está muerto sin un cambio. Efectivamente, el fútbol tal y como lo conocemos ahora mismo y tal y como está, digamos, montado, necesita un cambio y está muerto. Ahora mismo llevamos ya varios años en los que el fútbol poco a poco, por desgracia, ha ido dejando de ser un deporte para convertirse meramente en un negocio, ¿no? Con las cifras y las operaciones que mueve. Más allá
de derechos de televisión, pero el precio de las entradas, por ejemplo, unido a la congelación o al descenso de los salarios, pues hace que vayan menos aficionados al fútbol, que aficionados que tenían su abono dejen de tenerlo. Y aún así, dentro de esto, voy a hacer un pequeño inciso. Dentro del tema del precio de las entradas, hay mucha diferencia dentro de los propios países en Europa. Aquí en España, por ejemplo, ir a un partido al Wanda Metropolitano o al Santiago Bernabéu te puede suponer fácilmente 50, 60, 70 euros y no precisamente en un partido de primer nivel. Sin embargo, en países como Alemania o Inglaterra, el precio de las entradas está mucho más acotado y por poner un ejemplo, por unos 20-30 euros puedes asistir al Signal Iduna Park a ver un Borussia Dortmund Bayern Múnich. O por ejemplo en la Premier en Inglaterra, que es verdad que cuidan más a los espectadores, el precio de las entradas está, sobre todo para las aficiones visitantes, está muy acotado, muy controlado. Y esto es así porque hace un tiempo los aficionados de varios clubs pues hicieron una serie de protestas encaminadas precisamente a abaratar un poco el precio de las entradas en los desplazamientos. Entonces, está claro que el fútbol necesita un cambio ahora mismo, tal y como está estructurado, y tiene que haber un cambio. Pero en mi opinión, creo que no es este cambio el que necesita el fútbol, ¿no? Dijo también Florentino Pérez que hacemos esto para salvar el fútbol. Aquí, sinceramente, creo que ha pecado de hipocresía el presidente del Real Madrid y que no hacen esto para salvar el fútbol, sino para salvar sus bolsillos. Por un lado, los clubes fundadores de esta Superliga pues quieren salvar sus bolsillos y por otro lado, la UEFA y la FIFA quieren salvar los suyos. Es decir, tenemos dos fuerzas que está tirando una para cada lado que se han olvidado por completo de los aficionados. El caso, por ejemplo, más sangrante en el caso de la UEFA es que llega en este caso con la Champions League, la final de la Champions, y van, por ejemplo, a jugar a un estadio con capacidad para 50.000 espectadores y a cada club le dan 15.000 entradas. 15 y 15, 30.000 entradas de un aforo de 50.000 y la UEFA y la FIFA se reservan 20.000 entradas. Pues hombre, no me parece que sea la mejor forma por parte de la UEFA y la FIFA de cuidar del fútbol y cuidar de los aficionados. Aquí, por ejemplo, pues me hubiera gustado que Florentino Pérez hubiera explicado qué propuestas o qué medidas conllevaría la creación de la Superliga, ¿no? Si a mí me dicen que la Superliga van a llegar a la final dos equipos X y que de un aforo para 60.000 espectadores, 50.000 entradas, por ejemplo, se van a repartir entre los dos finalistas, me puede parecer una buena idea. De hecho, bueno, 50.000 de 60.000 ya estamos hablando de un mejor reparto. Pero bueno, falta por ver si esto sale adelante y cómo sería la estructuración, ¿no? de esta Superliga. Otras dos frases que me hicieron mucha gracia y al mismo tiempo no me gustó escucharlas es que los grandes pierden dinero y que no puede ser que los equipos modestos ganen dinero y Real Madrid o Barcelona lo pierdan. Pues hombre, no creo yo que los equipos grandes eh, deban preocuparse por eso y vamos a explicarlo. Los grandes pierden dinero, sí, pero también lo pierden y más, de hecho,
los equipos modestos, ya que, por ejemplo, en el caso de la pandemia que ha ocurrido durante este último año y medio, el que los clubes no puedan llevar aficionados a sus estadios, pues para clubes como por ejemplo el Eibar, supone un porcentaje muy alto de su presupuesto. Los ingresos por abonos, los ingresos por merchandising, por consumo dentro de los estadios. Podemos estar hablando fácilmente de a lo mejor un 60, un 70, 75% incluso del presupuesto de estos clubs que se esfuma prácticamente. Entonces, bueno, imaginaros lo que sería para Leibar que le dijeran que no puede acceder a esta nueva competición, ¿no? Por ejemplo, este año tenemos el caso del Granada, que se ha clasificado para la Europa League, y la inyección económica que ha supuesto para este equipo, los ingresos económicos, los ingresos por participar, por los partidos de la fase de grupos, pues es una inyección muy importante que puede ayudar a estos equipos a sanear sus cuentas e incluso, ¿por qué no?, de cara a la siguiente temporada, pues tener una plantilla un poco más competitiva, ¿no? De hecho, este año, pues el Granada está haciendo muy buena temporada en Liga. En Europa League ha llegado ni más ni menos que hasta cuartos de final, cayendo ante todo un ex campeón de Europa como es el Manchester United. Y pese a los dos marcadores de la ida y de la vuelta, ha dejado muy, muy buenas sensaciones el equipo granadino. Y dice también Florentino Pérez que no puede ser que los equipos modestos ganen dinero y Madrid y Barcelona lo pierdan. Hombre, por un lado estoy de acuerdo en que no puede ser que unos ganen y otros pierdan. Pero es que también así es la vida, ¿no? Si uno gana, otro tiene que perder. En esta parte estoy de acuerdo con él, pero claro, esto no es una sociedad utópica en la que todos van a ganar. Más que nada porque siempre va a haber unos que van a anteponer sus intereses y casualmente siempre son los equipos grandes, ¿no? Pero bueno, me parece un desprecio bastante importante estas dos frases hacia el fútbol modesto, que al final es una parte muy importante de que los equipos grandes sean grandes, ¿no? Porque sin estos equipos modestos, pues posiblemente quizá no habría equipos tan grandes o no se habrían descubierto ciertos jugadores, ¿no? Pero yo creo que deberían de cuidar un poco más a los equipos modestos porque representan una parte muy alta, muy importante del fútbol, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos en un primer escalón a Real Madrid y Barcelona, luego en un segundo escalón podríamos tener al Atlético de Madrid, Sevilla, incluso Villarreal y, por qué no decirlo, Real Sociedad, está haciendo unas buenas temporadas. Y luego en el escalafón intermedio tenemos un montón de equipos sin los cuales pues la liga no tendría sentido, no habría competencia, al final serían los más grandes por un lado contra los más grandes de otro lado. Y sí, a priori, pues esto podría ser atractivo, pero, pero bueno, no, yo creo que no tiene por qué ser así. De hecho, la esencia del fútbol, pues siempre ha sido la gesta del equipo pequeño que se revela contra el grande, que consigue superarles. Este año, por ejemplo, sin ir más lejos, en Copa del Rey, Real Madrid y Atlético de Madrid han caído contra equipos de Segunda B. Todos nos acordamos en su momento del Numancia, del Mirandés, equipos que le dan ese puntito de emoción, de historia a las competiciones
sin los cuales no habría lugar, no, no tendríamos estas competiciones, ¿no? Y por último, la última frase que he rescatado de esta entrevista o de esta intervención en televisión de Florentino Pérez es sobre el tema de la cesión de los jugadores de los clubes a las selecciones nacionales, lo cual podemos enlazar a lo que hemos dicho previamente del tema del baloncesto, ¿no? Al final la selección española, pues ha tenido de baloncesto, ha tenido que jugar los partidos clasificatorios, pues sin Sergio Llull, sin Rudy Fernández, sin Marc Gasol. Y, y bueno, por un lado, podría ayudar esta medida si los clubes no cedieran a sus jugadores a las selecciones, porque daría la posibilidad a jugadores menos conocidos o con menos opciones de jugar en partidos internacionales de mostrarse al público mundial. Pero por otro lado, pues estaríamos también ante una injusticia posiblemente, ya que esos jugadores que se han estado peleando y esforzando por llevar a su país a las competiciones internacionales, a la hora de la verdad serían relegados por las grandes estrellas, ¿no? Entonces esto es un arma de doble filo que podría ser bastante injusta. Y dos apuntes también bastante importantes que se nos había olvidado mencionar. Por un lado, está el tema de la financiación de la Superliga, que en un principio nadie sabía cómo se iba a producir. Y ayer pues ya se estuvo viendo y estuvieron explicando que va a ser financiada por un fondo de inversión americano llamado JP Morgan, con lo cual tenemos ahí bastantes pistas de cuáles son los principales intereses que han primado a la hora de crear esta competición, ¿no? Evidentemente, si yo soy la empresa X y voy a financiar el proyecto Y, pues algo tengo que sacar a cambio, ¿no? Si JP Morgan se ha ofrecido a financiar esta competición, ¿qué no se llevará o qué no le habrán prometido como contraprestación a su apoyo, ¿no? Por otro lado, comentar también, debo decir que tenemos que darle veracidad desde el punto de vista que es una noticia que ha dado un periodista de Sky Sports, pero por otro lado no sabemos, no sé hasta qué punto podría ser cierto, ¿no? El periodista en cuestión se llama Cabe Solekol, es como hemos dicho de la cadena Sky Sports, y hace pocas horas dijo que había tenido una entrevista con un dirigente de uno de los 12 clubes fundadores, en la cual dicho dirigente le dijo la siguiente frase: queremos aumentar nuestros ingresos, lo que le ocurra al fútbol es secundario. Por un lado, a mí me da miedo escuchar esta frase, porque efectivamente demuestra un total desprecio por el fútbol, por los aficionados, por los propios futbolistas, ¿no? Y, y la única preocupación que demuestra, pues, es efectivamente el aumentar sus ingresos. Digo que le doy un cierto porcentaje de que no sea verdad o de que pueda ser una exageración, porque me gustaría creer que no hay ningún dirigente que sea tan desalmado, ¿no? Por así decirlo, y que le importe tampoco el deporte como para hacer estas declaraciones. Entonces, vamos a pasar ya
al apartado para analizar posibles soluciones, posibles formas de llegar a un acuerdo, de mejorar, bien sea la Champions League, bien sea la Superliga, si al final se llevara a cabo. Y, y os estaremos informando de todo lo que nos enteremos a través de nuestras redes sociales. Recordar en Instagram, en YouTube, en Evox, Talentime ES, Talentime es. Y ahí pues iremos subiendo todo lo que llega a nuestras manos, todo lo que nos podamos enterar. Iremos subiendo vídeos, iremos haciendo directos con el fin de daros el mejor contenido que podamos, y todo nuestro esfuerzo, ya que al final pues somos unos apasionados del fútbol, nos gusta el fútbol como deporte, el fútbol como negocio pues nos está decepcionando cada día más, pero bueno. ¿Qué propondríamos nosotros o qué ideas podría haber para mejorar esto, para hacer del fútbol un mejor deporte? Pues vamos a permitirme que haga un inciso, ¿vale? Yo llevo muchos años diciendo que lo que tendrían que hacer con la Copa de Europa sería volver a la antigua esencia, un sorteo puro desde el principio, eliminatorias desde el primer partido y que se peguen los equipos que quieran llegar a la final, que se esfuercen, que den espectáculo. Y por un lado, aunque esto es una utopía, ¿no? Porque sería volver en la historia del fútbol 50, 60 años atrás. Pero sería bonito volver a vivir, pues, que equipos que nadie cuenta con ellos, que en un principio son modestos, son humildes, pues den que hablar en Europa, ¿no? Como ocurre en Inglaterra, en Francia o en Alemania con los partidos de Copa, que son a partido único. Pues en la Champions, en una Champions reformada, podría llegar a ocurrir lo mismo, ¿no? Aunque fueran eliminatorias a doble partido. Pero bueno, todos recordamos las primeras Copas de Europa que ganó el Real Madrid. Los equipos con los que jugaba la final, pues no eran equipos muy conocidos, ¿no? El Stade de Reims, por ejemplo, un equipo que llegó a la final de Copa de Europa contra todo un Real Madrid de Di Stéfano, Gento y compañía, ¿no? Y eso es lo que le daba esencia al fútbol. Entonces, una reestructuración en cuanto al formato de competición creemos que es totalmente necesaria. Pero habría que ver cómo cuadrar un nuevo formato de competición con un aumento de los ingresos, que es al final de lo que va toda la Superliga, un aumento brutal de los ingresos, pero solo para unos cuantos, lo cual nos lleva a un segundo punto en el cual pues las plazas fijas son 15 de 20 y esto nos parece que es totalmente, desde mi punto de vista, permitirme que lo diga, inaceptable. Inaceptable porque estás excluyendo a pues, poco más el 90% de los clubes de Europa de participar en esta competición. Sí, das 5 plazas de invitados, pero, pero todos sabemos que al final, pues esas 5 plazas se iban a estar repartiendo entre 10, 15, 20 equipos, ¿no? Para que esa Superliga pues tuviera siempre un nivel competitivo alto. Porque no me imagino, por ejemplo, que una de esas 5 plazas de invitados pudiera ser para un Granada, o para un Sporting de Lisboa, o un West Ham, o para un Racing de Lens. Entonces, este es otro punto que creo que deberían revisar, deberían sentarse todos a hablar y ver cómo pueden intentar integrar un modelo que esté a medio camino entre la Superliga y la nueva Champions, ¿no?
Eh, Esta nueva Champions han hecho una reforma y el formato de grupos pues va a pasar a ser ahora un solo grupo, pero dentro de ese grupo de 20 equipos, los equipos van a jugar 10 partidos solo. Van a estar los equipos catalogados, por así decirlo, por niveles. Entonces, un equipo pues va a jugar contra equipos de un nivel más o menos parecido, un número de partidos, se van a ir repartiendo. Y luego los 8 primeros pasarían directamente de ronda. Y del noveno al decimocuarto, creo que es decimosexto, jugarían un playoff para clasificarse a la siguiente ronda. Los perdedores de ese playoff jugarían la Europa League, pasarían a la Europa League. Y está por ver pues cómo se integraría en todo esto la nueva competición, la Conference League. Una medida que a mi modo de ver, y como he visto ya mucha gente apoyándola en redes sociales y que piensan lo mismo, sería, ¿por qué no?, volver a crear la antigua competición de la Recopa de Europa, ¿no? Que era una competición muy bonita, que muchos años tenía un nivel de dificultad pues muy parecido, muy similar al de la Copa de Europa. Todos recordamos la final de la Recopa del Mallorca, de, de Héctor Cooper. Era una competición épica a la que iban los campeones de Copa de cada país. Y bueno, muy atractiva de ver, ¿no? Pero bueno, no creo que esta recopa se pudiera recuperar hoy en día por cómo está montado el fútbol. Pero sería sin duda otra posibilidad, ¿no? Otro aliciente pues para esos equipos de media tabla, etcétera, etcétera, o incluso para los equipos más modestos, ¿no? Que si un Eibar, por ejemplo, como en su día el Mallorca, gana la Copa del Rey, pues jugar competición europea, ¿no? Y, y un punto sobre el que podríamos hacer un programa más extenso, ¿no? Que quizá el señor Florentino Pérez, el señor Agnelli y los demás mandatarios de los clubes fundadores deberían reflexionar, ya que dicen que el fútbol debe ser de todos, que hacemos esto para salvar el fútbol, que los grandes pierden dinero. Yo les diría a estos directivos, ¿no? A estos empresarios, porque más que directivos de fútbol ya son empresarios, ven los clubes como empresas, es que deberían mirar que quizá el gran problema que esté teniendo el fútbol actual sean los traspasos desorbitados que se están pagando, 180 millones por Mbappé en su momento, 222 por Neymar. Si nos retrocedemos más años, 110 millones, 110 millones por Cristiano Ronaldo, otros 100 por Gareth Bale, 126 ha pagado el año pasado el Atlético de Madrid por Joao Félix. Son cantidades muy altas. Y luego está el tema de los sueldos, ¿no? Hace poco se hizo público lo que paga el Fútbol Club Barcelona por Leo Messi. En su momento en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, el sueldo que tenía era muy similar al de Messi. O el sueldo que tiene, por ejemplo, actualmente Neymar en el PSG, ¿no? En el PSG. Entonces, una medida que podría paliar, por así decirlo, esto, sería adoptar un sistema parecido al que hay en la NBA, ¿no? Que los equipos, en este caso las franquicias de la NBA, tienen un tope salarial y si quieren juntar jugadores de primer nivel, pues tienen que ir haciendo encajes de bolillos y traspasando jugadores, ¿no? Entonces esto podría ser una pequeña tabla de salvación, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el caso del Barcelona, con los problemas económicos que tiene actualmente,
que no estuviera dilapidando, porque para mí es dilapidar, la cantidad de dinero, los casi 100 millones de euros brutos en Leo Messi, ¿no? Vas a poner, por ejemplo, que Leo Messi tuviera un sueldo neto de 10 millones de euros, lo cual significaría, pues, que pagando impuestos y demás, podría estar, si no fallan las cuentas, en torno a unos 18 o 20 millones brutos. Y suponiendo que fuera el jugador mejor pagado de la plantilla, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone está cobrando cerca de los 25 o 26 millones netos por temporada, lo cual implica cerca de 50 millones brutos. Pues sería dinero que no estaría tirando, ¿no? Por así decirlo, dilapidando el club de turno y no tendrían tantos gastos. El problema es que desde la aparición de los jeques, los clubes estado, ¿no? PSG, City, o incluso con la aparición de Florentino Pérez en el Real Madrid, que fue por así decirlo el primer club que empezó con los famosos clausulazos, ¿no? Bueno, el primero que empezó, nos podríamos remontar al Barcelona con Rivaldo, pero realmente los equipos fue a raíz de los fichajes de Zidane, Cristiano, Gareth Bale, que se empezaron a pagar ya 100 millones, entre comillas, fácilmente por jugadores, ¿no? Entonces, bueno, ya ni qué decir tiene los casos de Mbappé, del Mónaco al PSG, de Neymar, del PSG al Barcelona. Y vamos a ver qué pasa ahora hasta a final de esta temporada con Mbappé, Haaland, Harry Kane, también es otro jugador que podría abandonar su club por más de 100 millones de euros. Y estamos en una época la que los clubes deberían reducir ese tipo de gastos y todo pasa por establecer un límite salarial, en mi opinión, y por establecer también un cierto límite o una forma de controlar los traspasos, ¿no? De jugadores. Y dentro de esta fórmula, a mi modo de ver, no tiene cabida el actual sistema de fair play financiero, porque hemos visto cómo han sancionado a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Están ahora intentando ver si sancionan al Manchester City o incluso al PSG, pero, pero al final son sanciones que, bueno, les tienen sin fichar una o dos ventanas de fichajes, pero realmente no son sanciones económicamente duras, ¿no? Eh, por ejemplo, el Milán ha estado teniendo durante varios años problemas para realizar fichajes, precisamente por el tema del fair play financiero. Han estado con graves problemas económicos y ahora, pues poco a poco van reflotándose, ¿no? Entonces, en este caso, habría que reformar la normativa o el sistema de control del fair play financiero y posiblemente junto con la implantación de un tope salarial se podría empezar a trabajar y luego aparte de esto, pues evidentemente una reforma de las competiciones que, que mantenga contentos a todos, ¿no? A clubes, aficionados, selecciones, federaciones. Con lo cual, pues bueno, estas son nuestras opiniones, los datos que hemos podido reunir. No sabemos todavía qué pasará con los tres clubes que os hemos comentado, con PSG, Bayern y Borussia, si finalmente se sumarán a los 12 clubes ya confirmados. No sabemos qué es lo que pasará con la UEFA y la FIFA. Las últimas noticias que hemos podido ver es que este viernes, bueno, perdón, se han dado de plazo hasta este viernes para estudiar
una forma legal de excluir a Real Madrid, Chelsea y Manchester City de la actual edición de la Champions, lo cual pues podría generar todavía más un terremoto mayor, ¿no? De llevarse a cabo. Desconocemos si legalmente es algo que se pueda llevar a efecto, si podrían hacerlo, ya que excluirles de la competición europea sin excluirlos de las competiciones nacionales respectivas, a nuestro modo de ver, desde el desconocimiento que tenemos de la norma, no sería jurídicamente posible, ¿no? No sería legal, eh, hablando en términos más entendibles. Con lo cual, pues no sabemos qué es lo que va a pasar. Desconocemos también si la Liga Nacional de Fútbol de aquí de España y la Federación Española eh, tienen pensado adoptar alguna medida. Hemos visto también una noticia de hoy mismo en la que Jordan Henderson, el capitán del Liverpool, y estaba intentando ponerse en contacto con el resto de capitanes de todos los equipos de la Premier League para, para ver qué posturas tenían acerca de la Superliga, y ver qué decisión o qué comunicado emitían los jugadores. Ha habido ex jugadores como Gary Neville o Eric Cantona que ya han mostrado públicamente su desacuerdo con la creación de esta Superliga. Aficionados del Liverpool y del Barcelona, colocando pancartas a la entrada de los estadios en contra de esta Superliga. Incluso hace unos años, en una entrevista que concedió el futbolista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, le preguntaron al respecto, cuando ya se rumoreó la creación de esta Superliga, y la respuesta pues fue cuanto menos curiosa, porque vino a decir algo así como que sería un buen momento para retirarse, ¿no? Refiriéndose a la creación de la Superliga, con lo cual tenemos por un lado a los clubs que quieren la creación de esta Superliga, ¿no? Por otro lado también hoy hemos visto declaraciones de Pep Guardiola y de Jürgen Klopp. El técnico alemán no ha querido dar su opinión. Ha ocurrido lo mismo también con Zinedine Zidane esta mañana. Le han preguntado y no ha querido. Él ha dicho que tiene su opinión, pero que no le compete al decidirlo, que eso es cosa del presidente, y no ha querido dar su opinión. Y por otro lado, pues Pep Guardiola quizá ha sido el más claro de los tres y no está muy de acuerdo con la creación de esta Superliga, ¿no? Pero, como él mismo dice, al final son cosas que deciden los dirigentes, y a mí me gustaría saber, en caso de que llegara a buen puerto y se crease esta competición, ¿qué es lo que harían los jugadores, los entrenadores, si seguirían en sus equipos, si optarían por buscar un traspaso hacia otros equipos que no estuvieran dentro de esta competición? Y será interesante de ver. Creemos que vamos a estar ante un proceso bastante largo y bastante tenso. Y, y vamos a ver lo que ocurre. Así que hasta aquí este primer episodio del podcast de Talent Time, Superliga Europea versus Champions League. Esperemos que no se nos hayan notado mucho los nervios de este primer episodio, de este lanzamiento del proyecto en el cual hemos estado trabajando las últimas semanas. Teníamos muchísima ilusión, de hecho tenemos muchísima ilusión en que os vayan gustando los contenidos que estamos preparando. Eh, Como bien os hemos dicho antes, este ha sido un episodio que hemos tenido que hacer y grabar en poco menos de un día, dada la virulencia con la que se han dado estas informaciones.
Seguramente haremos alguno más respecto al tema de la Superliga, porque ya os decimos que esto va para largo. Pero aparte de los nervios, estamos muy orgullosos de que esto haya podido finalmente salir a la luz. Hemos tenido que trabajar duro, sobre todo en el tema del equipo para grabar, el equipo del sonido. Pero bueno, creemos que este contenido pues va a ser de buena calidad. Esperamos que los pocos conocimientos que tenemos, porque al final pues el mundo del fútbol es un mundo muy amplio y tener muchos conocimientos implicaría llevar muchos años en esto y estudiar muchas cosas. pero, pero nos conformamos con poder transmitiros nuestra pasión por el fútbol, nuestra preocupación también por el deporte. En mi caso, por ejemplo, eh, estoy muy expectante y con preocupación por cómo puede afectar todo este tema de la Superliga al fútbol base al cual estoy ligado ahora mismo. Y no sé cómo afectará tampoco al tema de las licencias de entrenadores, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que hayáis estado entretenidos, que os hayáis sentido acompañados por nosotros en este poquito más de una hora que llevamos de programa, de directo. Y esperamos sobre todo que os haya gustado. Queremos también volver a dar las gracias una vez más al grupo Moon Invaders por esa primera canción, Rocksteady, con la cual hemos abierto nuestro programa. De verdad, agradecerles que nos hayan permitido contar con ellos, porque el esfuerzo y el trabajo que supone el grabar canciones, ¿no? Grabar discos en un grupo de música, pues lo sabemos muy bien, ya que en nuestro caso no en un grupo de música, pero sí hemos estado trabajando bastante duro en la creación de un libro, del cual pues seguramente dentro de no mucho tiempo realicemos un podcast, ¿vale? Para hablaros de nuestro libro, Sueños de un entrenador, que ya está a la venta. Pues sabemos lo que implica trabajar en algo así, ¿no? Entonces, desde aquí, un saludo para Moon Invaders, muchísimas gracias de corazón una vez más. Y muchísimas gracias de corazón a todos vosotros por habernos aguantado, por haber aguantado esta horita, que la verdad a mí se me ha hecho corta porque es un tema del cual pues hemos ido hablando bastante relajadamente, ¿no? Dentro de los nervios que supone empezar un proyecto de este tipo. Y os animamos, por favor, eso sí, a que nos dejéis vuestros comentarios, porque gracias a ellos, pues podremos seguir mejorando, sabremos y podremos ver si algo no ha salido como queríamos o como debería haber salido. Y sobre todo, pues os podremos seguir dando un mejor contenido, ¿no? Una mejor atención. eh, y por supuesto, estamos abiertos también a vuestras críticas. Es la mejor forma de mejorar esto, de mejorar este proyecto. Y queremos también vuestras críticas, ¿no? No nos vamos a quedar solamente con las alabanzas en caso de que os haya gustado, sino que esperamos recibir de todo, ¿no? Puntos, valoraciones positivas, valoraciones negativas y lo dicho, daros de nuevo las gracias por habernos acompañado y por estar aquí con nosotros. Esperamos que esto os haya gustado, lo hayáis disfrutado. Nosotros lo hemos disfrutado muchísimo, de verdad, a pesar de los nervios. Y recordar, nos vemos en próximos capítulos.
Talentime ES, Talentime es. Estamos en Instagram, en YouTube, en iVoox y os esperamos. Nos vemos.